Muy buenos días, mis amados. Tú eres el elegido. Te profetizo en el nombre poderoso de Jesús, que Dios te escogió a ti desde que tú naciste. Dice la palabra que tu embrión vieron sus ojos. Y Él te había ya elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. Por eso está escrito: a los que llamó, a estos predestinó. Tú eres predestinado. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque tú eres un elegido de Dios. Y el deseo de Dios es que tú camines en esta tierra como Él caminó en la tierra. Dice el libro de Hechos en el capítulo 10, en adelante, dice que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y echando fuera los demonios. Mire qué poderoso. Qué poderoso es esto. Porque es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Pero para llegar ahí, tenemos que pasar por un proceso de transformación. El libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tiene que notar algo. Ser como Cristo no es instantáneo. Es un proceso. Y Dios nos va a moldear poco a poco. Dice, de gloria en gloria. Y esto es algo poderoso. Por eso, entre menos te dejes formar, más va a tardar Dios. Aunque su palabra dice: el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero puede ser más rápido o más lento. ¿Y cómo va a ser más rápido? A medida que nosotros nos rindamos a Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue elegido por el Señor, lo primero que hubo en su forma de pensar es caminar dándole la gloria a Dios. Y dice que caminó en obediencia. Cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 9, dice que Pablo se encuentra con Jesús. Es derribado al suelo por una luz, un resplandor que entró. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire qué poderoso esto. Y él dice: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús. ¿Quién te está hablando ahorita? Tú vas a decir: tú, el pastor, el apóstol Sergio. No. La palabra que sale de mi boca es la palabra que sale del Señor. Porque yo le estoy predicando una palabra que ya está escrita. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él crea no se va a perder. Todo aquel que en Él crea va a ser transformado. Todo aquel que en Él crea tiene un tremendo propósito: ser como Jesús. Y la palabra dice que todos los que le recibimos a Jesús y le abrimos el corazón a Jesús, nos da la autoridad, escuche, la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces, como sus hijos, Cristo comienza a trabajar en nosotros, diga conmigo, de adentro hacia afuera. Porque Él comienza como con un cincel a esculpirnos, a formarnos como Él, a ser como Él es. Y esta formación no es instantánea, es un proceso. Por eso es que a veces pasamos pruebas, pasamos luchas, pasamos obstáculos, pasamos vientos, pasamos tempestades. Pero si nosotros estamos en la roca que es Cristo, diga conmigo, estamos siendo formados.
Y como estamos en la roca, no va a haber viento, no va a haber tempestad, no va a haber río, no va a haber fuego, no va a haber nada que va a detener que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Cómo ocurre esta transformación? Número 1, comienza a renovar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios no es para que nosotros la argumentemos. La palabra de Dios es para que nosotros la creamos. Que esa palabra penetre en nosotros. Que esa palabra nos edifique, nos alimente, nos forme, nos revele, nos dé sabiduría, nos llene de su amor, de su poder, que nos lleve a la dimensión que Él tiene. Pero para eso nuestra mente tiene que ser transformada. Por eso Jesús le dijo a un hombre, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú quieres que tu mente sea transformada rápidamente, solo cree. Escucha, solamente cree que lo que está escrito se va a cumplir en ti y te va a transformar. Y te va a llevar a pensar como Cristo piensa. Nada ni nadie te podrá hacer frente, le dijeron a Josué. Y Josué creyó. Y nada ni nadie le pudo hacer frente porque él creía. Igual Moisés. Dios le da una palabra y le dice, vas a cruzar, vas a pasar el mar, te voy a sacar de Egipto. Y creyó. Era difícil que pasara, pero pasó porque creyó. ¿Por qué? Porque fue transformada su manera de pensar. Y todos nosotros vamos a pasar por el proceso. Los procesos nos van a llevar obstáculos, pero no para derrotarnos, sino para que tengamos la victoria. Entonces tenemos que ser transformados. La palabra de Dios tiene que educarnos, tiene que formarnos. Esa palabra tiene que penetrar, como dice el libro de los Hebreos capítulo 4, tiene que ser viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Escuche, del Espíritu. Que penetra hasta los huesos, los tuétanos. Y esa palabra lleva cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo. Entonces necesitamos ser renovados. Número 2, necesitamos negarnos a nosotros mismos. No se trata de vivir para nuestros propios deseos, sino tomar la cruz y seguirle, como dice el libro de Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. No, tú no tienes que preguntarle al Señor. Señor, tú me escogiste a mí, me llamarás. No, síguele. Niégate a ti mismo. Niégate a tus principios, niégate a tus derechos, niégate a tu voluntad, niégate a ti mismo. Porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser poderoso. Y esto es cada día. Yo leí un libro de Benny Hinn que decía, todos los días muero. Yo leí en la Biblia que dice en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol? Que se estaba negando a sí mismo y que él iba a caminar únicamente por la fe en aquel que lo llamó, en aquel que lo amó, y que él no iba a volver atrás, sino que iba a ir hacia la meta, hacia adelante. Por eso hoy tienes que levantarte con esa fuerza, con ese poder. Niégate a ti mismo. La palabra solamente tienes que creerla y hacerla. Creerla y hacerla. Te lo repito, creerla y obedecerla. Es lo único que tienes que hacer. No digas, es que si aquel no lo hace, es que si aquel, es que si no viene el pastor. No, no. Porque Dios te está formando.
Recuerde, una oruga no se convierte en una mariposa de la noche a la mañana. Pasa por un proceso de metamorfosis. Igual nosotros. Dios nos está transformando día a día hasta reflejar la hermosura de Cristo en nosotros. Y esto te va a ser totalmente diferente. Recuerda, la transformación requiere disciplina espiritual, oración, lectura de la palabra, ayuno, congregarse, servir a otros. Cada paso que damos en obediencia es parte del proceso para parecernos más a Jesús. Te habla del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.